¿Qué pasa cuando la vida perfecta se construye sobre una mentira perfecta? Para Clara Toledo, su mundo era un cuento de hadas. Un esposo millonario y cariñoso, Marcos Torres. Un impresionante chalet de 4 plantas en el corazón de La Castellana, Madrid. Y su primera hija en camino. Lo tenía todo, hasta una lluviosa tarde de martes. Una sola fotografía, un fugaz vistazo dentro de un restaurante de 5 estrellas, destrozó la ilusión para siempre. Mostraba a su devoto esposo, Marcos, inmerso en una conversación íntima con la supermodelo internacional Isabella Rossi, su mano colocada con demasiada familiaridad sobre la de ella. Esa noche Clara desapareció. Lo único que dejó atrás fue su alianza de boda sobre la almohada y una nota de 3 líneas que encendería una tormenta de secretos, mentiras y traición, demostrando que las verdades más devastadoras son las que se esconden a plena vista. Clara Toledo creía en la arquitectura de la felicidad. Creía que se podía construir ladrillo a ladrillo, con amor. Su vida con Marcos era su gran diseño, una obra maestra del romance moderno. Su hogar, un chalet de ladrillo visto en La Castellana, estaba lleno de arte, luz y el zumbido silencioso del éxito. Marcos, el carismático CEO de Aura Innovaciones, una firma tecnológica puntera en realidad aumentada, era el sol alrededor del cual orbitaba su mundo. Era brillante, ambicioso, y ella creía que le estaba incondicionalmente dedicado. Con 7 meses de embarazo, Clara sentía una profunda satisfacción. El bebé, una niña que planeaban llamar Olivia, era una patada de constante tranquilidad bajo su corazón. Pasaba sus días preparando la habitación de la bebé, pintada en el suave tono de un cielo de verano en el Mediterráneo, y asesorando en adquisiciones para el Museo Thyssen-Bornemisza, una pasión que había cultivado mucho antes de convertirse en la señora Torres. La primera grieta en los cimientos apareció un martes. Fue sutil, una fisura capilar fácil de ignorar. Marcos llamó para decir que estaba atrapado en una reunión de última hora de la junta directiva. «Es esta nueva fusión con Omnicorp, cariño», había dicho, su voz con el familiar y convincente barítono. «Es un monstruo. Llegaré tarde. No me esperes». Clara lo comprendió. Estaba orgullosa de su ambición. Se preparó una manzanilla y se acurrucó en el sofá, con un libro sobre el Renacimiento español. Pero un mensaje de su amiga, Sara, le provocó una sacudida en su acogedora noche. Era una foto tomada discretamente desde una mesa cercana en el Cielo de Madrid, uno de los restaurantes más exclusivos y románticos de la capital. La foto estaba ligeramente borrosa, pero los sujetos eran inconfundibles. Allí estaba Marcos. No estaba en una sala de juntas. Estaba inclinado sobre la mesa, con una expresión intensa y concentrada, su mano cubriendo la delicada mano de otra mujer. Y la mujer, Clara contuvo el aliento. Era Isabella Rossi, una supermodelo cuyo rostro adornaba vallas desde Nueva York hasta Milán, una mujer conocida por su belleza etérea y una serie de relaciones de alto perfil. No estaban simplemente hablando. El aire entre ellos estaba cargado, íntimo. La forma en que él la miraba era una mirada que Clara no había visto dirigida a ella en meses. Era una mirada de deseo, de conquista. El teléfono se le resbaló de los dedos, cayendo sobre el suelo de mármol. El sonido fue ensordecedor en la casa silenciosa. Un escalofrío helado, pesado y sofocante, se instaló en su pecho. No era solo una reunión, era una traición.
Cada noche de trabajo, cada viaje de negocio sin explicación, cada beso distraído, se reorganizó de repente en un nuevo y horrible patrón. La arquitectura de su felicidad era un castillo de naipes, y una sola ráfaga de verdad lo había derrumbado todo. Se quedó allí sentada durante horas, el té enfriándose a su lado, mientras la lluvia golpeaba las ventanas. No lloró. El shock era demasiado profundo, un nudo congelado de dolor donde debería estar su corazón. Pensó en la bebé, su hija, y un sentimiento diferente comenzó a surgir a través del hielo. Un feroz fuego protector. No traería un hijo a un hogar roto y construido sobre el engaño. No sería la esposa llorosa y perdonadora. Cuando oyó la llave de Marcos en la cerradura, pasada la medianoche, no se movió. Entró, quitándose el caro abrigo, una imagen perfecta del esposo cansado y trabajador. «¡Qué día!», suspiró, aflojándose la corbata. «Estoy agotado. ¿Cómo están mis dos chicas favoritas?». Se inclinó para besarla, pero Clara giró la cabeza ligeramente y sus labios rozaron su mejilla. Se detuvo, sintiendo la frialdad. «¿Todo bien, cariño?». Clara lo miró, buscando en su rostro cualquier atisbo de culpa, cualquier señal del hombre de la fotografía. No encontró nada. Era un perfecto desconocido. «Solo cansada», dijo, con una monotonía que no reconoció. «Día largo. Descansa un poco», dijo, palmeando su vientre hinchado. «Tenemos la última cita con el obstetra el jueves, antes del gran debut». Sonrió, ajeno a todo, y en ese momento Clara tomó su decisión. No lo confrontaría. No gritaría ni lanzaría cosas. Esa era la escena que él esperaría, la que estaba preparado para manejar, para salir mintiendo. No, simplemente desaparecería. Tomaría su activo más preciado, su legado, su hija nonata, y se esfumaría tan completamente que sería como si nunca hubiera existido. Su vida perfecta estaba a punto de convertirse en su infierno perfecto. Las siguientes 36 horas fueron una clase magistral de desesperación controlada. Clara operó con una claridad que la asustó. El dolor era un constante océano rugiente de fondo, pero en primer plano de su mente había un único y cristalino objetivo: escapar. Mientras Marcos dormía, ella se movió por su casa como un fantasma. Primero fue a su despacho. Conocía la clave de su caja fuerte personal. Su cumpleaños. Dentro, entre certificados de acciones y escrituras de propiedad, había un sobre de efectivo para emergencias. 50.000 euros. Le había dicho que era para el peor de los casos. La ironía era una píldora amarga. Se lo llevó todo. Luego usó su portátil, borrando el historial después, para reservar 3 billetes de autobús señuelo por separado, bajo nombres falsos a diferentes ciudades. Uno a Barcelona, uno a Sevilla, uno a Bilbao. Sabía que Marcos contrataría a los mejores investigadores, y su primer movimiento sería revisar los registros de viaje. Esto era paja digital, destinada a hacerlos revolverse en direcciones equivocadas. Su plan real era más sencillo y mucho más analógico. Empacó una única bolsa de lona anodina, unas pocas mudas de ropa práctica, vitaminas prenatales, una copia de sus registros médicos que había solicitado discretamente semanas atrás, bajo el pretexto de cambiar de médico, y el móvil desechable que había comprado en efectivo en un estanco un mes antes. Ese fue el día en que la primera sospecha real había echado raíces, después de que Marcos
volviera a casa oliendo a un perfume que no era el suyo. Chanel No. 5. La fragancia de Isabela. Había esperado estar equivocada, que solo fuera una embarazada excesivamente emocional. Ahora se alegraba de su paranoia. El acto final, y más doloroso, fue en su dormitorio. Se quitó su alianza de boda y el deslumbrante anillo de compromiso de diamantes de 5 quilates de su dedo. La piel de debajo estaba pálida y marcada, un fantasma de una promesa. Los colocó en la almohada de Marcos, justo donde debería estar su cabeza. Junto a ellos, dejó una nota simple y doblada, escrita con su elegante caligrafía. Decía: vi la foto, celo del cielo. No me busques, no me encontrarán. Echó un último vistazo a la vida que había construido. La puerta de la habitación de la bebé estaba ligeramente entreabierta, la luz de la luna iluminando la cuna vacía. Una oleada de náuseas y dolor tan profundo que casi le dobló las rodillas la invadió. Apretó una mano contra su estómago, susurrando: ahora solo somos tú y yo, pequeña. Te mantendré a salvo. Entonces salió por la puerta principal, fundiéndose en la oscuridad previa al amanecer de la Castellana, y nunca miró hacia atrás. Marcos Torres se despertó con el silencio. Era inusual. Clara siempre se levantaba antes que él. El olor a café ya llenaba la casa. Se dio la vuelta, buscando su lado de la cama, y lo encontró frío. Luego sus dedos rozaron los anillos. Se incorporó bruscamente, su corazón latiendo a un ritmo frenético. Vio la nota. Mientras leía las 2 cortas líneas, la sangre se drenó de su rostro. El cielo. ¿Cómo? ¿Quién? No importaba. La pared cuidadosamente construida entre sus 2 mundos había sido obliterada. El pánico, frío y agudo, se apoderó de él. Salió de la cama gritando su nombre. ¡Clara! ¡Clara! Esto es un malentendido. Corrió por la casa, su voz resonando en las habitaciones vacías. Su armario estaba lleno. Su coche estaba en el garaje. Pero su teléfono, su cartera, su presencia entera, se habían esfumado. La habitación de la bebé fue la última parada. La visión de la cuna vacía, esperando a una bebé que ya no estaba, le clavó una lanza de terror genuino. Esto no era solo una esposa enfadada que se iba por unos días. Esto era calculado. Esto era una erradicación. Su primera llamada no fue a la policía. Fue a Gabriel Prado, un exagente del CNI que ahora dirigía la firma de seguridad privada más discreta y despiadada de Madrid. Prado era un solucionador, un hombre que hacía desaparecer problemas para la élite de la ciudad. Gabriel, soy Marcos Torres. Tengo un problema. Uno grande. Su voz era tensa, apretada, con un miedo que no había sentido desde que su empresa estuvo al borde de la quiebra años atrás. Mi esposa se ha ido. Ido como que te ha dejado o ido como desaparecida. La voz de Gabriel era grave, desprovista de emoción. Dejó una nota. Cree que se enteró de algo. Marcos no pudo pronunciar el nombre de Isabela. Está de 7 meses, Gabriel. 7 meses. Encuéntrala. No me importa lo que cueste. Nada de policía, todavía. Esto se mantiene en secreto. Mi empresa está a punto de cerrar la fusión con Omnicorp. Cualquier escándalo público, cualquier pista de esto, podría hacer que todo el trato se hunda. Encuéntrala. Al colgar, Marcos recorrió su despacho como un animal enjaulado. Su miedo por Clara y el bebé era real, un dolor crudo y punzante. Pero entrelazado con él, estaba un terror frío y egoísta por sí mismo. Su reputación, su fusión de miles de millones de euros, el imperio que había construido de la nada.
Todo estaba ligado a la imagen de Marcos Torres, el hombre de familia estable y brillante. Una esposa embarazada a la fuga era una pesadilla de relaciones públicas que podía costarle todo. Tenía que recuperarla. Tenía que arreglar esto. Se disculparía, rogaría, le compraría una nueva colección de joyas, una nueva casa, lo que fuera necesario. Solo necesitaba encontrarla primero. Subestimó a Clara. Pensó que estaba tratando con un corazón herido. No tenía idea de que estaba tratando con una mente brillante, una que conocía todos sus secretos y que ahora estaba usando su propio manual de juego despiadado contra él. Clara sabía que las primeras 48 horas eran críticas. Llamó a un taxi a 2 manzanas de su casa y pagó en efectivo para que la dejara en la estación de Atocha. Dentro, se movió con la multitud anónima, su vientre de embarazada oculto bajo un abrigo holgado, un gorro simple tirado bajo sobre su pelo. No subió a ningún tren. En su lugar, salió por una entrada lateral, caminó otras 6 manzanas y tomó un segundo taxi, esta vez a un mugriento motel de solo efectivo en un rincón olvidado de las afueras. Pagó por una semana por adelantado bajo el nombre de Juana Pérez. La habitación olía a cigarrillos rancios y desesperación. Un universo de distancia de sus sábanas de algodón egipcio y jabones personalizados. Era perfecto. Una vez dentro, encendió el móvil desechable e hizo su primera y única llamada. «Félix, soy yo. Ya estoy fuera». La voz al otro lado era áspera y curtida. «Bien. ¿Estás bien, chica?» «Sobreviviré», dijo Clara, su voz temblando ligeramente. «¿Lo has preparado?» «La cabaña está lista. Un lugar tranquilo en la zona rural de Asturias, pagado por 6 meses por adelantado. El casero piensa que eres una escritora con un plazo de entrega. El coche está en el parking de larga estancia del aeropuerto, bajo el nombre que me diste. Las llaves en la caja magnética, debajo del guardabarros del lado del conductor». Félix Montero era un policía retirado convertido en investigador privado. Clara lo había contratado hacía un mes, el día que encontró el recibo de Chanel. Mientras Marcos cortejaba a su amante, Clara había estado utilizando discretamente su propio y considerable fondo fiduciario, dejado por su abuela, para investigar a su marido. Félix le había estado proporcionando un flujo constante de información. Facturas de hotel, reservas de cena, transferencias bancarias a una sociedad instrumental que poseía el arrendamiento de un lujoso apartamento en Soho, Londres, el apartamento de Isabella Rossi. La foto de El cielo fue solo la confirmación condenatoria final. ¿El segundo paquete?, preguntó Clara. «Entregado en el apartado de correos esta mañana», confirmó Félix. «Es todo lo que pediste. Copias de las declaraciones de cuentas offshore de Torres, las transferencias de activos previas a la fusión, todo. Está sucio, Clara. Más sucio de lo que pensabas». «Lo sé», susurró ella. «Gracias, Félix, por todo. Tú solo mantente a salvo, chica. Va a remover cielo y tierra para encontrarte». Tenía razón. Gabriel Prado y su equipo descendieron sobre la residencia Torres como un equipo SEAL. Eran discretos, eficientes y tecnológicamente aterradores. Rastreadores en busca de micrófonos, clonaron discos duros y comenzaron a construir un perfil digital de Clara que era más detallado que su propia memoria. «Es inteligente», le dijo Gabriel a Marcos, después de 12 horas de trabajo intenso. Era un hombre compacto, impecablemente vestido, de unos 50 años, con ojos fríos e inteligentes. Reservó 3 billetes de autobús para despistarnos: Barcelona, Sevilla,
Bilbao, todos pagados con una tarjeta de prepago comprada en efectivo hace una semana. Pero no hay imágenes de vigilancia de ella abordando ninguno. «Entonces, ¿dónde está?», exigió Marcos, su paciencia agotada. «Se ha escondido», dijo Gabriel, mostrando un mapa en una tableta. «Usó efectivo. Es probable que esté en un hotel en algún lugar cercano, esperando que el revuelo inicial se calme antes de hacer su movimiento real. Estamos rastreando cajeros automáticos y cámaras de tráfico en un radio de 50 kilómetros, pero es como buscar una aguja en un pajar hecho de otras agujas». El del equipo de Gabriel también marcó una serie de pagos del fondo fiduciario personal de Clara durante el último mes. Sumas significativas pagadas a una entidad llamada Montero Investigaciones. «Félix Montero», dijo Gabriel, su tono agudizándose con respeto profesional. «Investigador privado de la vieja escuela, ex homicidios de la policía, tan recto como parece, y el doble de terco. Ella no solo huyó, Marcos, estaba planeando. Contrató a su propio investigador hace semanas». La noticia golpeó a Marcos como un golpe físico. Esto no fue un acto emocional e impulsivo. Fue una retirada estratégica y premeditada. Ella lo había estado investigando. Mientras él le mentía a la cara, ella había estado reuniendo inteligencia. Un miedo frío, más profundo que cualquiera que hubiera sentido antes, comenzó a instalarse. ¿Qué más sabía? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada. Era Isabela. «Marcos, cariño», ronroneó, su voz una caricia sedosa. «No he sabido de ti. ¿Está todo bien? Parecías tan tenso anoche». Marcos se apretó el puente de la nariz, un dolor de cabeza palpitando detrás de sus ojos. «Ahora no es un buen momento, Isabela». «No te pongas así», dijo ella, un puchero juguetón en su voz. «Solo estaba pensando en nuestro futuro. Una vez que tu situación se resuelva, encontré la villa más perfecta en la Toscana». Su desprecio casual por Clara como una situación le produjo un destello de ira candente. Esta mujer, por la que había arriesgado todo, estaba hablando de bienes raíces mientras su esposa embarazada estaba desaparecida. Por primera vez, vio una grieta en su fachada perfecta y hermosa. Vio la ambición fría y calculadora debajo. «Tengo que irme», dijo bruscamente, y colgó antes de que ella pudiera responder. Se volvió hacia Gabriel. «Encuentra a ese Félix Montero. Averigua qué le dio y encuentra a mi esposa. Duplica tu tarifa. Triplícala. No me importa. Solo tráela a casa». Pero Clara no estaba esperando ser encontrada. Amparada por la oscuridad, dejó el motel, tomó una serie de taxis hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas y localizó el viejo Ford Focus que Félix le había dejado. Estaba a un mundo de distancia de su Tesla habitual, pero era benditamente anónimo. Mientras se incorporaba a la autopista, dirigiéndose al norte hacia la vasta y oscura extensión del paisaje español, sintió una aterradora y estimulante sensación de libertad. Ya no era Clara Torres, la esposa del millonario. Era un fantasma en el sistema, una madre protegiendo a su hija, y recién estaba comenzando a contraatacar. Mientras Clara establecía una existencia tranquila y espartana en una cabaña aislada en Asturias, el mundo de Marcos se contraía en una olla a presión de su propia creación. La fusión con Omnicorp estaba en sus etapas finales y delicadas, y el CEO, un astuto titán de la vieja guardia llamado Roberto Cifuentes, había solicitado una cena, un asunto para conocer a la familia en el exclusivo club Puerta de Hierro. Cifuentes es un gran defensor de los valores familiares, le explicó Marcos a Isabela por teléfono.
la desesperación apenas disimulada en su voz. «Quiere conocer a Clara. Le dije que estaba fuera de la ciudad visitando a una tía enferma. Necesito que intervengas. ¿Quieres que finja ser tu esposa?» La voz de Isabela era aguda, mezclada con algo que sonaba a triunfo. «No, claro que no. Solo sé mi acompañante por la noche. Diremos que estamos recién prometidos después de una discreta separación. Es complicado, pero es mejor que aparecer solo después de hablar poéticamente sobre mi estable vida familiar durante los últimos 6 meses». Isabela accedió, quizás con demasiada avidez. La cena fue un desastre. Isabela, vestida con un atrevido vestido rojo totalmente inapropiado para el club conservador, dominó la conversación. Habló de sus desfiles en París, sus amigos famosos, su desdén por lo pintoresco de la política de Madrid. Corrigió a Marcos sobre una historia acerca de la fundación de su propia empresa y mencionó casualmente su deseo de trasladar la sede de Aura a una ciudad más vibrante como Los Ángeles. Marcos vio cómo la sonrisa de Roberto Cifuentes se tensaba, su postura más rígida. Vio el trato, la culminación de 2 años de trabajo, escurrírsele de los dedos. Estaba mirando a Isabela, mirándola de verdad, y viendo a la mujer que su investigador estaba descubriendo. El informe de Gabriel Prado había aterrizado en su escritorio esa mañana, y era escalofriante. Isabela Rossi no era solo una modelo, era una depredadora que se especializaba en hombres ricos y poderosos. Sus 2 últimas relaciones habían terminado con ella recibiendo importantes regalos de despedida. Un apartamento en Marbella, una participación de control en una pequeña marca de moda. Tenía un historial de filtrar información perjudicial sobre sus ex amantes a los periodistas de tabloides, cuando los acuerdos no eran de su agrado. «No está enamorada de ti, Marcos», había dicho Gabriel sin rodeos. «Está enamorada de tu cartera de acciones, y ha sido descuidada». Rastreamos una serie de correos electrónicos encriptados entre ella y un notorio vendedor en corto, un tipo llamado Ricardo Alarcón. Parece que planean vender en corto las acciones de Aura justo antes de que se anuncie la fusión, y luego filtrar una historia sobre tus problemas matrimoniales para hundir el precio. No es solo tu amante, te está tendiendo una trampa para sabotaje corporativo. Las piezas del rompecabezas encajaron con claridad enfermiza. Sus constantes preguntas sobre las finanzas de la fusión, sus reuniones accidentales con miembros de la Junta, su insistencia en ser vista con él en público, todo era parte de un plan. El cielo no había sido una cena romántica al azar. Había sido un movimiento calculado para ser vista, para crear la misma evidencia que había alejado a Clara. Después de la desastrosa cena, Marcos la confrontó en el coche. «¿Qué fue eso, Isabela? Prácticamente estabas planeando el funeral de la empresa. Solo estaba siendo honesta, cariño», dijo ella, examinándose las uñas. «Aura necesita una perspectiva fresca. Tu perspectiva es rancia». «¿Y qué hay de tus correos electrónicos con Ricardo Alarcón?», dijo Marcos, su voz peligrosamente baja. Isabela se congeló. El color se drenó de su rostro. «Yo no sé de qué estás hablando». «No me mientas», espetó, desatando por fin toda la fuerza de su ira. «Gabriel Prado tiene todo. Los mensajes encriptados, la cuenta offshore que abriste en las Islas Caimán. Me vas a arruinar». Su compostura se hizo añicos. La modelo sofisticada se había ido, reemplazada por un animal acorralado. «Te lo merecías. Me engañas durante 1 año, ocultándome como un sucio secreto, prometiendo que dejarás a tu aburrida esposita. Un hombre como tú debería tener una mujer como yo en su brazo, no a una simple conservadora de museo». Estaba tomando lo que me debían. Marcos la miró. La desilusión
y el veneno en sus palabras invadiéndole. Había hecho explotar su vida, perdido a su esposa e hija por esto. Por una estafadora transaccional barata con un vestido de diseño. El autodesprecio fue una sensación física y asfixiante. «Sal», dijo. Las palabras apenas un susurro. «¿Qué?» «Sal de mi coche ahora». Se detuvo en una calle oscura y arbolada. Ella lo miró incrédula. Luego su rostro se torció en una máscara de puro odio. «Te arrepentirás, Marcos. Iré a todos los periódicos, a todos los blogs. Cuando termine, Marcos Torres será sinónimo de hazme reír». Salió y cerró la puerta de golpe. Marcos se marchó, sin mirar atrás, el sonido de sus maldiciones desvaneciéndose detrás de él. Había apagado un fuego, pero sabía que el verdadero infierno aún estaba por llegar, porque lejos, en su tranquila cabaña, Clara estaba leyendo un informe muy diferente de su propio investigador. No se trataba de amantes o consejos bursátiles. Se trataba de una sociedad fantasma en Panamá, transferencias de activos ilegales diseñadas para devaluar Aura Innovaciones antes de la fusión con Omnicorp, y un patrón de fraude financiero que no solo podía matar el trato, sino enviarlo a prisión. Ella no solo se estaba escondiendo, estaba construyendo un caso, y estaba a punto de convertirse en la fiscal, el juez y el jurado de toda su vida. El primer temblor llegó el lunes siguiente. Un artículo anónimo y muy detallado apareció en El Lazo Dorado, un blog financiero de nicho, pero influyente dirigido por una periodista de investigación llamada Blanca Heredia. La publicación, titulada Pudrición en el núcleo de Aura Innovaciones, presentaba una serie de acusaciones condenatorias sobre el despojo de activos previo a la fusión, citando cuentas offshore y sociedades fantasma, con una precisión que sugería una fuente interna. No mencionaba a Marcos por su nombre, pero no hacía falta. Las acciones, que se habían disparado en anticipación a la fusión, cayeron 12 puntos en la primera hora de negociación. Marcos estaba en su oficina, una verdadera sala de guerra, con sus abogados y Gabriel Prado. Su teléfono vibraba sin parar con llamadas de su junta directiva y un aterrorizado Roberto Cifuentes. «Es ella», dijo Marcos, su voz monótona. «Tiene que ser ella. Ese IP Félix Montero debió desenterrar todo esto para ella». «La periodista Blanca Heredia es un fantasma», informó Gabriel, deslizando el dedo por una pantalla de datos. «Trabaja enteramente a través de canales encriptados. Nadie sabe su verdadera identidad. Quienquiera que sea la fuente, es inteligente y está cubriendo sus rastros». El artículo fue solo la salva inicial. Unos días después, apareció una segunda pieza. Esta era más personal. Detallaba el gasto suntuoso en el apartamento de Londres y un nuevo Porsche. Todo rastreado hasta una sociedad instrumental financiada por Marcos, y vinculaba las propiedades a Isabella Rossi. Pintó una sórdida imagen de fondos corporativos utilizados para financiar un romance. La junta directiva convocó a Marcos a una reunión de emergencia. El aire en la sala era denso, de acusación y miedo. «¿Qué diablos está pasando, Marcos?», preguntó Lorenzo Díez, el miembro de la junta más antiguo y una vez mentor. «Nuestras acciones están en caída libre. La CNMV ha empezado a husmear, y ahora estoy leyendo sobre tus indiscreciones personales en blogs financieros. Roberto Cifuentes está a punto de tirar del enchufe de todo el trato». «Es una campaña de desprestigio», insistió Marcos, su voz sonando débil incluso para sus propios oídos. «Una invención de una parte descontenta.
Es una invención que tu esposa embarazada ha estado desaparecida durante más de 2 semanas, replicó Díez. La pregunta quedó flotando en el aire, fría y aguda. El secreto había salido a la luz. Los susurros se habían convertido en un rugido. Mientras tanto, en Asturias, Clara observaba las consecuencias desde su tranquilo santuario. Sintió una sombría satisfacción, pero ninguna alegría. Esto no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Era por cada mentira que él había dicho, cada vez que la había besado mientras olía al perfume de otra mujer. Félix había descubierto un nivel de criminalidad que ella nunca había sospechado. Marcos no era solo un adúltero. Era un estafador dispuesto a defraudar a sus propios accionistas y a Roberto Cifuentes para enriquecerse. Su vida había encontrado un nuevo ritmo tranquilo. Paseos matutinos por el bosque, el aire fresco y limpio. Comidas sencillas. Leer durante horas frente a la chimenea de piedra. Tenía controles regulares con una partera local en un pueblo cercano, usando su nueva identidad, Carmen López. Félix le había creado una historia de fondo impecable, pero la soledad era un arma de doble filo. Por la noche, el miedo se colaba. ¿Podría encontrarla Marcos? ¿Qué haría si lo hacía? Se quedaba despierta, una mano en su vientre, sintiendo las poderosas patadas de su hija y jurando protegerla. La presión sobre Marcos se estaba volviendo insoportable. Era un hombre sitiado. Isabela, fiel a su palabra, había comenzado a hablar con la prensa de tabloides, pintándose como la víctima con el corazón roto, hilando una historia de un hombre que le había prometido el mundo. Su historia, combinada con el escándalo financiero y la desaparición de Clara, creó una tormenta perfecta. «El imperio del magnate millonario se desmorona en medio del escándalo», gritó un titular. Desesperado, Marcos hizo lo único que había estado evitando. Convocó una rueda de prensa. De pie ante una pared de cámaras, su rostro pálido y demacrado, parecía una sombra de su antiguo yo. «Sé que ha habido muchos rumores», comenzó, su voz tensa. «Mi empresa se enfrenta a un ataque coordinado, y mi familia está pasando por un momento privado y doloroso. Mi esposa, Clara, la amo más que a nada. Clara, si estás viendo esto, por favor, vuelve a casa. Podemos arreglarlo. Haré lo que sea. Por favor, solo házmelo saber que tú y nuestro bebé estáis a salvo». En su cabaña, Clara vio la transmisión en su portátil. Su corazón, una piedra fría y pesada en su pecho. Su súplica pública era una actuación, otro movimiento calculado para recuperar el control de la narrativa, para pintarla como una fugitiva emocional inestable. Él no la amaba. Amaba la idea de ella, la estabilidad que ella proporcionaba, el accesorio perfecto para su vida perfecta. Cogió el móvil desechable. Era el momento del movimiento final. «Félix», dijo, su voz firme y clara. «Es hora. Envía el archivo completo a Roberto Cifuentes y envía una copia a la Fiscalía Anticorrupción». Había terminado de susurrar. Era hora del trueno. El archivo completo, las joyas de la corona, como lo llamó Félix, era un artefacto explosivo. Contenía pruebas irrefutables de fraude, uso de información privilegiada y una conspiración para defraudar a Omnicorp. Las copias de los correos electrónicos personales de Marcos, que Félix había obtenido legalmente a través de una citación relacionada con un pleito civil fabricado, eran particularmente condenatorias, detallando todo el esquema con las propias palabras arrogantes de Marcos. Roberto Cifuentes recibió el paquete por mensajero
en su finca privada en Toledo. Una hora después, retiró formal y públicamente la oferta de fusión de Omnicorp, citando un fracaso catastrófico en la diligencia debida y una pérdida total de fe en el liderazgo de Aura Innovaciones. Al día siguiente, el fiscal jefe para la Audiencia Nacional anunció una investigación federal a gran escala sobre Marcos Torres y su empresa. Las acciones de Aura no solo cayeron, se desplomaron por un precipicio. El imperio estaba oficialmente ardiendo, pero en medio del caos, Gabriel Prado finalmente tuvo un golpe de suerte. Uno de sus expertos en forense digital, persiguiendo un fantasma de miga de pan digital, encontró una única dirección IP, altamente anonimizada, que hizo ping desde una torre de telefonía remota en la zona rural de Asturias. Se había utilizado una vez, durante menos de un minuto, para acceder a la antigua cuenta de correo electrónico de Clara, probablemente un sentimental momento de debilidad. No era mucho, pero era suficiente. Gabriel cotejó la ubicación de la señal con alquileres de propiedades, registros de impuestos, cualquier cosa que pudiera encontrar. Finalmente aterrizó en una cabaña aislada junto a un lago alquilada hace 6 semanas en efectivo por una mujer llamada Carmen López. La foto del carné de conducir falso que Félix había conseguido era buena, pero el software de reconocimiento facial de Gabriel era mejor. Era una coincidencia del 98,7% con Clara Toledo. Marcos recibió la llamada mientras salía del despacho de su abogado, la palabra imputación aún resonando en sus oídos. «La he encontrado», dijo Gabriel. «Una cabaña en el lago de Enol, Asturias. Te envío la dirección ahora». Cada instinto le decía a Marcos que enviara a los abogados, que enviara a Gabriel, que manejara esto a través de intermediarios. Pero esto estaba más allá de eso. Esto era primario. Necesitaba verla para entender. Se subió a su coche y condujo un trayecto recto de 6 horas hacia el norte. Su mente una vorágine de rabia, arrepentimiento y una pizca de algo que no podía nombrar. Llegó cuando caía el anochecer, el cielo un resplandor de naranja y púrpura sobre el lago quieto. La cabaña era pequeña, rústica, con humo rizándose en una chimenea de piedra. La vio a través de la ventana, sentada en una mecedora, con un libro en su regazo, su silueta enmarcada por el cálido resplandor de una lámpara. Estaba incluso más embarazada de lo que la recordaba, su vientre redondo y lleno. Parecía tranquila. La visión de ello le produjo una nueva oleada de furia y pérdida. Caminó hasta la puerta y llamó. Clara no se sorprendió. Había sabido, a cierto nivel, que este día llegaría. Había visto el coche desconocido aparcar en el largo camino de grava. Se levantó lentamente, su mano apoyada en su vientre, y abrió la puerta. Él tenía un aspecto terrible. Había perdido peso. Sus ojos estaban hundidos y su caro traje arrugado. El titán de la industria se había ido, reemplazado por un hombre atormentado y roto. «Clara», respiró. Su voz áspera. «Marcos», respondió ella, su voz tranquila, desprovista de la emoción que él esperaba. No había miedo, ni ira, solo una profunda y cansada quietud. «¿Por qué?», preguntó, la única palabra abarcando todo. «¿Por qué destruirme? ¿Por qué no simplemente divorciarte, llevarte la mitad e irte? ¿Por qué no solo rompiste una promesa conmigo?», dijo ella, su mirada inquebrantable. «Rompiste la ley. Defraudaste a personas que confiaron en ti. Construiste toda nuestra vida sobre una base de mentiras, no solo personales, sino profesionales.
Esto no se trataba de dinero. Nunca quise tu dinero. Esto se trataba de consecuencias. Te amé, dijo él, y sonó como una súplica. No, le corrigió Clara suavemente. Amabas que yo fuera predecible, que fuera un activo estable en tu cartera. No tienes idea de lo que es el amor, Marcos. El amor es honestidad. El amor es respeto. El amor no es permitir que la persona a la que juraste tu vida se entere de tu aventura por un mensaje de texto de una amiga. Se encogió como si le hubieran golpeado. Isabela, ella no significaba nada. Fue un error estúpido y colosal. Ella fue un síntoma, no la enfermedad, dijo Clara. La enfermedad es tu ambición, tu codicia. Consume todo lo que toca. A mí, a nuestra bebé, a tu empresa, a todo. Mientras hablaba, un dolor agudo y repentino se irradió a través de su espalda baja. Jadeó, su mano volando hacia su estómago. Los ojos de Marcos se abrieron con alarma. ¿Qué es? ¿Qué pasa? El bebé, respiró ella, apoyándose contra el marco de la puerta, mientras otra contracción, más fuerte esta vez, la invadía. Está viniendo. Satya, la ironía era asombrosa. Aquí, en el ajuste de cuentas final con las ruinas de su vida entre ellos, su hija había decidido entrar en el mundo. El hombre que había destrozado su mundo era la única persona en kilómetros que podía ayudarla. El mundo para Marcos Torres siempre había sido una serie de riesgos calculados y resultados manejables. Era un tablero de ajedrez donde él era el gran maestro, siempre 3 movimientos por delante. Pero mientras Clara jadeaba, con el rostro, una máscara de dolor, y se apoyaba contra el marco de la puerta de su rústico escondite, el tablero fue violentamente barrido de la mesa. No había cálculos, ni estrategias, ni palancas que aplicar. Solo estaba el imperativo biológico, crudo y aterrador, que se desarrollaba ante él. La vida que él había destruido sistemáticamente ahora estaba literalmente forzando una nueva a la existencia. Y él era el único allí para presenciarlo. El pánico, frío y absoluto, era una sensación extraña. Movió sus extremidades, sintiéndose desconectado de su cerebro. Vale, se oyó decir, las palabras sonando huecas e inútiles. La guió lejos de la puerta, sus manos flotando con incertidumbre a su alrededor, con miedo de tocarla, miedo de no hacerlo. El hospital. ¿Dónde está el hospital? En la mesa. Clara logró decir entre dientes apretados, sus ojos cerrados. Mi bolsa. Llaves. El viaje fue un borrón frenético y surrealista. La metió en el asiento del pasajero de su impecable Audi. El lujoso cuero, un contraste chocante con el drama humano que se desarrollaba. Buscó a tientas su bolsa de hospital preempacada. Encontró la dirección que había garabateado en un bloc de notas y la tecleó en el sistema de navegación de su coche. Hospital de Arriondas, 37 kilómetros. Bien podrían haber estado en la luna. Condujo a una velocidad que rozaba lo temerario, sus nudillos blancos en el volante. El suave zumbido del motor alemán fue puntuado por las respiraciones agudas y rítmicas de Clara. Con cada jadeo de dolor, desde el asiento a su lado, una pieza de su realidad, cuidadosamente construida, se desprendía. La inminente imputación, los miles de millones en valor para los accionistas que había incinerado, la humillación pública orquestada por Isabela. Todo se desvaneció en un rugido sordo e insignificante de fondo. Lo único que era real era la sinuosa carretera rural asturiana, la voz estéril de la señora del GPS contando los kilómetros y la poderosa fuerza elemental
de una vida que exigía su entrada en el mundo. Miró a Clara. Su cabeza estaba echada hacia atrás contra el reposacabezas, su pelo húmedo de sudor. Su rostro, generalmente un estudio de calma y compostura, estaba contorsionado con un esfuerzo que él no podía empezar a comprender. La había visto dirigir salas de juntas, encantar a filántropos y navegar por las traicioneras aguas sociales de Madrid con gracia sin esfuerzo. Nunca la había visto tan vulnerable, tan poderosa. Esto era una fuerza más allá del dinero o la influencia. Era ancestral y absoluta, y él no era más que un chofer en su presencia. Solo respira, se encontró susurrando, haciéndose eco de los inútiles consejos que había oído en las películas. Ella le lanzó una mirada de furia tan pura y no adulterada que él se encogió físicamente. «No te atrevas a decirme que respire», espetó ella, con una oleada de dolor alcanzando su punto máximo. Y luego, cuando la contracción disminuyó, su cuerpo se aflojó. Su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro. «Solo conduce». Apretó el acelerador, su corazón martilleando contra sus costillas. Esto era culpa suya. Todo. El estrés, la huida, el escondite. Él le había hecho esto. Había tomado su sereno y feliz embarazo y lo había convertido en una desesperada prueba de fugitiva. Si algo le pasaba a ella o a la bebé, el pensamiento era un agujero negro que amenazaba con tragarlo por completo. Por primera vez, Marcos Torres, el dueño del universo, comenzó a rezar. No sabía a quién le estaba rezando, pero rezó con el fervor desesperado de un hombre que finalmente se había dado cuenta de que no estaba, y nunca había estado, en control. La sala de urgencias del hospital de Arriondas era una cacofonía de caos organizado. A un mundo de distancia de las silenciosas salas privadas de la clínica Ruber, donde se suponía que tendría lugar el nacimiento de Olivia. Una enfermera de triage, de rostro severo y formidable, se quedó mirando a Clara e inmediatamente ladró órdenes, sacando a Marcos de su aturdimiento. En minutos, Clara estaba en una silla de ruedas, siendo llevada a la sala de maternidad. Marcos la siguió tontamente, aún aferrado a su bolsa de hospital. Una enfermera diferente, una mujer de ojos amables llamada María, lo detuvo en las dobles puertas. «Solo familiares más allá de este punto», dijo, su voz suave pero firme. «Puede esperar en la sala. Vendremos a buscarle cuando haya noticias». «Soy el padre», dijo Marcos. Las palabras se sintieron extrañas e inmerecidas en su lengua. Los ojos de la enfermera brillaron con escepticismo mientras observaba su traje caro pero arrugado, su barba sin afeitar y la mirada frenética y atormentada en sus ojos. No parecía un futuro padre. Parecía un hombre que acababa de salir de un naufragio. Desde el pasillo, la voz de Clara cortó el aire. «Déjalo entrar, María». Su voz estaba tensa, pero contenía una inconfundible nota de mando. Las cejas de María se levantaron con sorpresa, pero asintió. «Muy bien, entonces. Póngase la bata». La sala de partos era pequeña, estéril, y estaba llena del intimidante brillo del equipo médico. Olía a antiséptico y ansiedad. Las siguientes 8 horas fueron un crisol. Marcos fue un fantasma en la habitación, un testigo silencioso de una batalla en la que no tenía parte. Vio cómo el agotamiento de Clara daba paso a una resistencia sobrehumana. Vio a los médicos y enfermeras trabajar a su alrededor con una calma y eficiencia practicada. Trajo hielo. Le sostuvo un paño fresco en la frente. Cuando ella gritó de agonía, apretando su mano con una fuerza que amenazaba con romperle los huesos,
Él no se inmutó. Simplemente se mantuvo firme, anclándola, ofreciendo lo único que le quedaba por dar: su presencia. En este crisol, su autoengaño se quemó. Vio con horrible claridad a las dos mujeres a las que había atado su vida. Isabela, con sus dramas manufacturados, sus rabietas calculadas, su belleza tan profunda como una fotografía. Y Clara, que estaba realizando una hazaña de coraje tan crudo y primario que empequeñecía cada conquista en la sala de juntas que él había celebrado. Había cambiado una montaña por un grano de arena, un diamante por un trozo de cristal. La pura estupidez monumental de sus elecciones se estrelló contra él, y la vergüenza fue un peso físico que le presionaba el aire de los pulmones. Luego, justo cuando el primer atisbo del amanecer se abría paso a través de las persianas de la ventana del hospital, el mundo cambió. Un empujón final y desesperado de Clara, un coro de aliento de las enfermeras, y luego un nuevo sonido llenó la habitación. Un llanto agudo y aflautado, un sonido que traspasó el agotamiento, el dolor y el arrepentimiento. Era el sonido de un nuevo comienzo. «¡Es una niña!», anunció el médico, su voz brillante. «Tenéis una hija preciosa y sana». Colocaron a la bebé envuelta sobre el pecho de Clara. Ella era un desastre de lágrimas y sudor, completamente agotada. Pero mientras miraba a la pequeña criatura arrugada en sus brazos, una mirada de amor tan profundo y trascendente iluminó su rostro, que a Marcos le quitó el aliento. Estaba mirando una obra maestra, una Madonna, y el niño, una imagen sagrada que no tenía derecho a presenciar. La enfermera María tomó suavemente a la bebé para pesarla y limpiarla. Se volvió hacia Marcos, con una suave complicidad en sus ojos. «¿Quiere sostener a su hija, papá?». Sus manos temblaron mientras ella colocaba el paquete increíblemente pequeño en sus brazos. No pesaba casi nada. Sin embargo, se sentía más pesada que todo su mundo en colapso. Miró su rostro, una nariz en miniatura perfecta, una boca de capullo de rosa, un toque de pelo fino y oscuro. Ella era real. Ella era suya, y casi la había perdido antes de siquiera conocerla. Mientras la bebé, su hija, se agitaba en sus brazos y abría sus ojos por primera vez. Ojos que eran exactamente del penetrante azul de su madre. La última de las defensas de Marcos Torres se desmoronó. Se rompió. Un sollozo profundo y silencioso sacudió su cuerpo, y lágrimas que no sabía que era capaz de derramar corrieron por su rostro, salpicando la suave manta rosa de la niña que no merecía. Estaba sosteniendo su legado. No Aura Innovaciones, no la fusión de Omnicorp, no la cartera de acciones, sino esta vida inocente y perfecta de 3 kilos. Esto era lo único que siempre había importado de verdad, y él la había tratado a ella y a su madre como un activo desechable. Los siguientes 3 días pasaron en un extraño estado de sueño amortiguado. Marcos nunca abandonó el hospital. Durmió, cuando dormía, en la silla de plástico dura de visitante, despertando con tortícolis y un dolor hueco en el pecho. Comió sándwiches de máquina expendedora y bebió café amargo. Existió en una tregua silenciosa y tácita con Clara. No hablaron de los abogados, las imputaciones o el futuro. Solo hablaron de Olivia. ¿Tomó el biberón? ¿Crees que podrías cambiarla? Escucha, está haciendo un ruidito. Aprendió los ritmos extraños de un recién nacido. Los estornudos sorprendentemente ruidosos, los pequeños dedos agarradores que se envolvían alrededor de los suyos con sorprendente fuerza, el olor suave y lechoso de su piel. Observó a Clara, sus instintos maternales
activándose con una gracia feroz y natural. Vio la forma en que sostenía a Olivia, la forma en que le susurraba, la forma en que todo su ser parecía suavizarse y enfocarse cuando su hija estaba en sus brazos. Fue un espectador de la formación de una familia de la que él había sido expulsado por su propia mano. Su teléfono zumbaba incesantemente. Sus abogados, sus miembros de la junta en pánico, su hermano adicto. Salía al pasillo para atender las llamadas, su voz un murmullo bajo y derrotado, mientras escuchaba los informes de los estertores finales de su imperio. Luego colgaba, respiraba hondo para recomponerse y volvía a entrar en la habitación 314. De vuelta al espacio tranquilo y sagrado, donde lo único que importaba era la respiración constante y rítmica de su hija dormida. Fue un ciclo brutal e implacable de castigo y gracia. Al tercer día, llegó Félix Montero. Era un hombre robusto y discreto, de unos 60 años, con ojos amables y una presencia que irradiaba competencia tranquila. Saludó a Clara con una cálida sonrisa paternal antes de que su mirada cayera sobre Marcos. La amabilidad en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una evaluación plana y fría. Era un protector, y Marcos era la amenaza. Su llegada fue la señal. La tregua había terminado. Mientras Félix ayudaba a Clara a empacar sus pocas pertenencias, Marcos se paró junto a la ventana, sosteniendo a Olivia por última vez. Bebió cada detalle de su rostro, tratando de grabarlo en su memoria. «He hablado con mis abogados», dijo, su voz áspera, sin darse la vuelta. «Están estructurando un fideicomiso. Todo lo que quede después de que el gobierno termine conmigo irá a él. Estará a nombre de Olivia. Irrevocable. Intocable. Tú y ella estaréis cuidadas. De por vida». Clara se quedó en silencio por un momento, doblando una pequeña manta. «Te lo dije, Marcos, no quiero tu dinero». Su voz era suave, pero el filo de acero seguía ahí. «Ya no es mi dinero, es de ella», respondió finalmente, dándose la vuelta para mirarla. «Es lo único limpio que me queda para darle. Un comienzo, libre de mí». Miró a la pequeña bebé en sus brazos. «Clara, podré verla en el futuro, tal vez». La pregunta era una súplica cruda despojada de todo artificio y orgullo. Clara lo miró, su mirada clara e inquebrantable. No lo estaba mirando con odio, sino con una profunda y sin fondo tristeza. «Esa será la decisión de Olivia», dijo, su voz uniforme. «Cuando sea lo suficientemente mayor para saber toda la verdad y entenderla, puedes escribirle. Guardaré las cartas para ella. Pero tienes que ganarte el derecho de ser su padre, Marcos. Necesitas enfrentar lo que has hecho, pagar tu deuda. No solo con la ley, sino contigo mismo. Tienes que convertirte en un hombre del que una hija pueda estar orgullosa algún día». Él sabía que ella tenía razón. Era más de lo que merecía. Asintió lentamente, un nudo formándose en su garganta. Caminó hasta donde estaba Clara y suave y reverentemente colocó a su hija en el asiento del coche que Félix sostenía. Se inclinó y presionó un beso en la frente de Olivia, un fantasma de un toque. Dejó que sus labios se demoraran por un momento, inhalando su aroma por última vez. Se enderezó y miró a Clara, sus ojos transmitiendo un universo de disculpas que nunca podría pronunciar adecuadamente. «Adiós, Clara. Adiós, Marcos». Luego se dio la vuelta y salió de la habitación del hospital, de la sala de maternidad, de sus vidas. No miró hacia atrás. Caminó hacia el duro sol del mediodía, hacia la tormenta que lo esperaba de agentes federales, la desgracia pública
y los largos y solitarios años de expiación que le esperaban. Final significativo. Clara lo vio irse, sin sentir una sensación de victoria, sino una profunda y sombría finalidad. El grande y poderoso Marcos Torres se había ido, dejando solo a un hombre roto en su lugar. Se volvió hacia Félix, una pequeña y cansada sonrisa finalmente tocando sus labios. «Vámonos a casa, Félix». «Sí, señora», dijo él, su voz llena de calidez mientras levantaba suavemente el asiento. Mientras se alejaban del hospital, dejando atrás los restos de su vieja vida, Clara miró a Olivia, durmiendo plácidamente en su asiento. La jaula dorada era una pila de cenizas. El imperio se había derrumbado. Pero aquí, en este coche, dirigiéndose hacia una pequeña y tranquila cabaña junto a un lago, ella tenía todo lo que alguna vez había importado de verdad. Ya no era solo una esposa, una víctima o una fugitiva. Era una madre. Era una superviviente. Era libre. Estaba parada sobre una nueva base, una que había forjado ella misma de los fuegos de la traición. Una base construida no sobre la riqueza o las mentiras, sino sobre el coraje, la verdad, y un amor de madre feroz, inquebrantable e irrompible. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo era completamente suyo. Interacción y CTS, una historia increíble de traición, resiliencia y la fuerza silenciosa que se necesita para derribar un mundo corrupto y construir uno mejor. El viaje de Clara Toledo nos muestra que a veces el acto más poderoso no es perdonar y olvidar, sino exigir rendición de cuentas. ¿Qué habrías hecho tú en su posición? ¿Podrías alejarte de una vida de inmensa riqueza para encontrar una vida de verdadero valor? Estas son las preguntas que historias como esta nos dejan. Déjanos tu opinión en los comentarios. Si la historia de Clara te ha cautivado y quieres escuchar más dramas de la vida real y relatos de giros increíbles, por favor, muestra tu apoyo. Dale a me gusta si crees que Clara tomó la decisión correcta. Comparte este video con alguien que ame una historia poderosa. Y lo más importante, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nunca te pierdas una actualización. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas narrativas cautivadoras. Gracias por escuchar.